Dicen que el amor puede mover montañas, pero a veces esas mismas montañas pueden aplastar los cimientos de lo que creemos que es el amor. Nunca pensé que contaría esta historia, una historia de traición, renacimiento y las dolorosas lecciones que vienen al confiar tu corazón a la persona equivocada. Mi esposa, Lucía, era una blogger de escalada al aire libre conocida por sus millones de seguidores como Lu Aventuras. Para ellos, era intrépida, cautivadora y soltera, sí, soltera. A pesar de estar casada conmigo durante años, nunca mencionó mi existencia a su audiencia. Yo era su esposo invisible, el que renunció a su carrera para apoyar sus sueños, para mantener nuestro hogar mientras ella perseguía aventuras por el mundo. Todavía recuerdo el día en que todo comenzó a cambiar. Era una mañana cálida de junio de 2024, y Lucía se preparaba para otra expedición de escalada. Pero esta no era cualquier escalada, planeaba cruzar el Monte Morrison, uno de los picos más peligrosos de la región, junto a Javier, su compañero blogger y frecuente colaborador. Javier era todo lo que yo no era, aventurero, carismático y aparentemente intrépido. Sus videos eran legendarios en su comunidad, mostrando hazañas temerarias, desde saltos en bungee desde alturas extremas hasta atravesar cañones llenos de insectos venenosos. Sus fanáticos tenían un dicho sobre él: la muerte te persigue desde atrás mientras tú corres hacia ella adelante. Pero lo que sus fanáticos no sabían, lo que ni siquiera mi esposa sabía, era que Javier también estaba casado, con Carmen, una exitosa empresaria rural 15 años mayor que él. Ella era la fuerza invisible detrás de su lujoso estilo de vida, al igual que yo era el apoyo silencioso detrás del éxito de Lucía. Aquella fatídica mañana, sentí un abrumador sentido de temor. El pronóstico del clima mostraba fuertes lluvias en camino, y algo en mi interior gritaba que esta escalada sería diferente, que cambiaría todo. Revisé mi teléfono nuevamente, 27 de junio de 2024. Esa fecha quedaría grabada para siempre en mi memoria, marcando tanto un final como un comienzo. Lu, no puedes ir, supliqué, poniéndome entre ella y la puerta. Esa montaña es demasiado peligrosa, especialmente con la tormenta que se aproxima. Rodó los ojos, con esa mirada de desprecio tan familiar. Diego, ¿qué ahora? Ya te dije que escalar y hacer videos es mi trabajo. ¿Puedes dejar de ser tan irracional? Sus palabras me hirieron, como siempre lo hacían. Pero esta vez llevaban un peso diferente porque yo sabía algo que ella no sabía, ya había vivido este día antes. En mi vida anterior, la detuve de ir, y esa decisión desencadenó una serie de eventos que terminaron con mi muerte por envenenamiento a manos de ella. Verás, en esa vida anterior, Javier fue solo después de que Lucía no pudo acompañarlo. La tormenta golpeó, causando un deslizamiento devastador que lo aplastó hasta la muerte. Mi esposa nunca me perdonó por impedirle estar allí, convencida de que podría haberlo salvado. Su resentimiento creció hasta que lentamente me envenenó, viendo cómo me consumía en agonía. Pero ahora, de pie en nuestra sala de estar en esta segunda oportunidad de vida, tomé una decisión diferente. El recuerdo de mi muerte anterior, el dolor insoportable, las úlceras de cama, el hedor de mi cuerpo en descomposición mientras ella susurraba acusaciones en mi oído, todo pasó por mi mente. Está bien, dije, haciéndome a un lado. Adelante. Lucía me miró sorprendida por un momento, probablemente esperando más resistencia. Luego su rostro se endureció. ¿Y qué si llueve? He enfrentado situaciones peores antes. Cuanto más peligroso sea, mejor será el tráfico. Además, Javier es un hombre de verdad, siempre sale adelante en situaciones difíciles. Mientras él esté allí, no habrá problema. Sus ojos se entrecerraron mientras añadía: no todos son tan inútiles como tú. Miré cómo cerraba la puerta de un golpe, el sonido resonando en nuestro hogar vacío como un juicio final. De pie junto a la ventana del piso al techo, observé cómo el cielo se oscurecía ominosamente, las nubes acumulándose como espectadores de la tragedia a punto de desarrollarse. Una sonrisa cruel se dibujó en las comisuras de mis labios. Lucía, susurré al vacío, esto es lo que has elegido. Prepárate para pagar el precio por tu estupidez y arrogancia. La lluvia llegó como se predijo, no en suaves gotas, sino en furiosas cortinas que parecían querer ahogar el mundo. A través del diluvio torrencial,
Apenas podía ver los árboles afuera doblándose contra el viento feroz, sus troncos tan gruesos como tazones para servir, pero balanceándose como juncos en un arroyo. La estación meteorológica emitió una alerta roja de tormenta, el nivel más alto de advertencia. Cerraron las escuelas, se inundaron los estacionamientos subterráneos, y aún así la lluvia continuaba. Recordaba esta tormenta de mi vida anterior. Recordaba cómo había desgarrado la montaña, cómo había reclamado la vida de Javier cuando fue solo. Pero esta vez, ellos estaban allí juntos, atrapados en la furia de la naturaleza. Mi teléfono yacía silencioso en la mesa de café, esperando la llamada que sabía que llegaría. La actualización de noticias parpadeó en mi pantalla. Bajo la intensa lluvia, un deslizamiento de tierra ocurrió en el Monte Morrison. La carretera hacia la montaña ha sido bloqueada por rocas caídas. Se recomienda a los ciudadanos evitar acercarse a las montañas peligrosas para prevenir lesiones accidentales. El Monte Morrison, incluso el nombre llevaba peso entre los locales. Conocido por su terreno traicionero y frecuentes deslizamientos de tierra, era un lugar al que la mayoría no se acercaría ni siquiera en clima perfecto. Sin embargo, mi esposa y Javier, impulsados por su interminable búsqueda de vistas y emoción, habían elegido escalarlo en medio de una tormenta. El repentino timbre del teléfono cortó el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Esposa, parpadeó en la pantalla, y lo dejé sonar, contando los segundos. 45 segundos después, se detuvo. Permanecí sentado, esperando. Cuando volvió a sonar, contesté en el primer timbre. Diego, ¿estás muerto? ¿Por qué no contestaste antes? Su voz llegó en ráfagas de pánico. ¿Tienes idea de lo peligroso que es ahora? No pude evitar reír internamente ante la ironía. ¿Ahora entendía el peligro? ¿Ahora quería mi ayuda? Pero interpreté mi papel a la perfección, manteniendo mi voz preocupada pero desorientada. Perdón, cariño, solo me quedé dormido. ¿Qué pasó? Ayúdame. Alguien, por favor, ayúdenme. La desesperación en su voz fue cortada por estática y el sonido de rocas cayendo. Cariño, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Hola. Llamé, sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo al otro lado. Un estruendo ensordecedor, seguido de gritos y luego, silencio. La llamada se desconectó, dejándome solo con el sonido de la lluvia y el trueno. Marqué a servicios de emergencia, interpretando el papel del esposo preocupado a la perfección. Mi voz tembló con una preocupación cuidadosamente elaborada mientras explicaba la situación al despachador. Ayuda. Ayuda. Mi esposa me acaba de llamar diciendo que necesitaba que la salvaran. Es una blogger, siempre anda escalando montañas y grabando videos. Hoy de repente me dijo que iba a cruzar una montaña peligrosa con alguien. La operación de rescate que siguió fue exactamente como la recordaba, la policía y los bomberos luchando contra los elementos, incapaces de acercarse a la montaña debido al peligro continuo. La lluvia duró un día y una noche completos, y aún después de que cesó, las rocas seguían cayendo esporádicamente de las laderas inestables. A lo largo de todo, interpreté mi papel magistralmente. Frente a las cámaras, me convertí en el epítome del esposo devoto. Ayudé a despejar escombros con mis propias manos, lloré incontrolablemente y rogué a los cielos por la seguridad de mi esposa. Cariño, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo vivir sin ti?, clamé, permitiendo que los reporteros capturaran cada momento de mi aparente desesperación. El público lo devoró. Los comentarios inundaron las redes sociales. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden los cielos permitir que una pareja tan amorosa sea separada? Envidio tanto a esa mujer. Tiene un esposo que la ama tan profundamente, dispuesto a arriesgar su vida para abrir un camino de supervivencia para ella. Por favor, esa mujer debe estar bien. Si algo le pasa, ¿cuán devastado estará este hombre? Pocos sabían que, bajo mis lágrimas, había una sonrisa de satisfacción. Porque en esta vida, sabía exactamente qué destino esperaba a mi esposa y a Javier en esas montañas. Y esta vez, me aseguraría de que ambos pagaran el precio completo por su traición.
cuando finalmente encontraron a mi esposa y a Javier después de 2 días de búsqueda, el destino había jugado su mano cruel a la perfección. Estaban vivos, pero a veces la supervivencia tiene un costo mucho mayor que la muerte. Las piernas de mi esposa estaban aplastadas sin posibilidad de reparación, su rostro, antes hermoso, desfigurado por la montaña que tan desesperadamente había querido conquistar. Javier también había sobrevivido, aunque apenas, cayó en coma después de ser protegido por el cuerpo de mi esposa. Me paré en el pasillo del hospital, observando a través de la ventana mientras los doctores trabajaban. La ironía no se me escapaba, en su intento por salvar al hombre que amaba, mi esposa había sacrificado todo, incluida su habilidad para escalar de nuevo. Las montañas que habían sido su escape, su pasión, su excusa para la traición, ahora serían nada más que siluetas distantes que solo podría observar desde las ventanas. Cuando finalmente recuperó la conciencia, su primera reacción no fue preguntar por mí, el esposo que supuestamente había movido cielo y tierra para salvarla. No, sus primeras palabras fueron sobre su rostro. Mi rostro, mi rostro. ¿Qué pasó con mi rostro? Sus manos temblorosas se levantaron para tocar las vendas, sus dedos recorriendo los contornos desconocidos de lo que yacía debajo. Su voz, antes tan segura y dominante, ahora temblaba con desesperación. ¿Por qué mi rostro se convirtió en esto? Jugué mi papel perfectamente, el esposo preocupado ofreciendo consuelo gentil. Cariño, no te pongas así. El doctor dijo que tu rostro fue rasguñado por las rocas y sanará. Entonces, agarró mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan quebrada. Sanará, ¿verdad? Mi rostro definitivamente volverá a ser normal, ¿verdad? La pausa que hice antes de responder fue calculada, lo suficientemente larga como para permitir que la esperanza revoloteara antes de aplastarla. Cariño, no te alteres demasiado. El doctor dijo que tu rostro se infectó con hongos porque estuvo sumergido en agua de lluvia tanto tiempo, y el tejido ha crecido, será muy difícil que se recupere. El grito que escapó de su garganta era primario, crudo, con el reconocimiento de todo lo que había perdido. Pero lo peor estaba por venir. A medida que la realidad se asentaba, intentó sentarse, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía sentir sus piernas. Mis piernas, ¿qué pasó con mis piernas? ¿Por qué no las siento para nada? El pánico en su voz aumentaba con cada palabra. ¿Qué pasó con mis piernas? Di el golpe final con gentileza calculada. Cariño, tus piernas están rotas. El doctor dijo que nunca podrás volver a pararte. La transformación en su rostro fue inmediata, de desesperación a ira, toda dirigida hacia mí. Es tu culpa. Es tu culpa, inútil. Si no hubieras sido tan lento al rescatarme, ¿cómo podría haberme pasado esto? Es tu culpa. Agarró lo que pudo alcanzar y me lo lanzó. Muérete, Diego. ¿Por qué no te mueres? Eres tan inútil, ¿por qué no te mueres? Llegó el momento perfecto, un reportero entró en la habitación justo entonces, con equipo de transmisión en vivo en mano. La escena que se desarrolló no podría haber sido mejor guionada, el esposo devoto siendo abusado verbalmente por la esposa a la que había movido montañas para salvar. Cariño, por favor perdóname, rogué, interpretando para la cámara. No quise hacerlo. Te lo ruego, no me pegues más. Realmente hice todo lo que pude. Pero mi esposa, consumida por su rabia y dolor, no vio la trampa en la que estaba cayendo. Hacer todo lo que pudiste. ¿Por qué tardaste tanto en rescatarme? Si realmente lo hubieras intentado, ¿por qué estoy así ahora? La transmisión en vivo se convirtió en su ruina, aunque al principio no se dio cuenta. Su verdadera naturaleza, esa persona arrogante y engreída que había ocultado cuidadosamente de sus seguidores, se derramó como veneno de una serpiente herida. A medida que continuaba su diatriba, sellaba su propio destino con cada palabra. ¿Sabes quién soy? Soy una blogger con millones de seguidores. Su voz goteaba con superioridad, cada palabra un clavo más en su propio ataúd. ¿Tienen idea de cuánto valor genero para la sociedad cada año, y cuánto impuesto pago? Soy una persona valiosa. ¿No es más importante salvarme a mí que a esas vidas insignificantes?
Observé en silencio mientras despreciaba a las mismas personas que habían arriesgado sus vidas para salvarla. La cara del reportero mostraba un creciente disgusto, pero mi esposa estaba demasiado consumida por su propia rabia para notarlo. Cuando dirigió su veneno hacia mí, sentí una oscura satisfacción florecer en mi pecho. ¿De verdad? ¿Me dio su corazón? Ja. Ella se burló, su rostro desfigurado retorciéndose en algo aún más grotesco. Ha sido inútil toda su vida. Si hubiera conocido a Javier antes, sería 100, 1000, 1.000.000 de veces más feliz de lo que soy ahora. El mundo en línea explotó. Sus seguidores, que alguna vez idealizaron su perfecta relación y editaban videos con fanfics románticos entre ella y Javier, ahora veían la horrible verdad tras la persona que admiraban. Los comentarios inundaron las plataformas sociales. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Es verdad, el amor ideal no existe en la vida real. Mis lentes de color rosa se han roto. Esta mujer es increíble. ¿Qué está diciendo? ¿Que su vida es más importante que la de los bomberos? ¿Cree que sus vidas no valen nada? Pero el golpe final vino de Javier mismo. Mientras me sentaba junto a la cama de hospital de mi esposa, pretendiendo consolarla, reproduje su declaración en video desde mi teléfono. Su voz débil, cuidadosamente trabajada para sonar agradecida y humilde, llenó la habitación. Gracias a todos por su preocupación. Estoy bien ahora. Me gustaría agradecer al personal de rescate que incansablemente me sacó de los escombros. Además, Lucía, la principal responsable de la cuenta de Lo Aventuras, es solo una buena colaboradora mía. Somos solo amigos. Por favor, no especulen demasiado sobre nuestra relación. Observé cómo el color desaparecía del rostro de mi esposa mientras el hombre por quien había sacrificado todo la descartaba como si fuera un desecho. Sus manos temblaron mientras escribía mensajes desesperados para él. Mi querido Javier. Javier, no quisiste decir lo que dijiste, ¿verdad? Te salvé, y una vez dijiste que yo era la mujer que más amabas en este mundo. ¿Cómo puedes decirme esto? ¿Cómo puedes abandonarme? Su respuesta fue rápida y cruel: todo esto fue un malentendido de tu parte. Si mis acciones te dieron la impresión equivocada, me disculpo. Pero ya estás casada, y nunca he tenido sentimientos por ti. Deberías concentrarte en recuperarte y vivir una buena vida con tu esposo. El teléfono se deslizó de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el suelo como sus ilusiones de amor. Me quedé ahí, disfrutando de su desesperación, recordando cómo me observó consumirme en mi vida anterior. Ahora era mi turno de ver cómo su mundo se derrumbaba, pieza por pieza. ¿Cómo pudo pasar esto?, susurró, su voz hueca. ¿Cómo pudo pasar esto? Fue un error. Tenía que ser un error. Él no puede hacerme esto. Sonreí interiormente, sabiendo que esto era solo el comienzo de su descenso al infierno. Después de todo, había prometido cuidarla muy bien, ¿no? El centro de rehabilitación que elegí para mi esposa estaba en las afueras de la ciudad, un monumento de concreto a las almas olvidadas. También lo recordaba muy bien. En mi vida anterior, esas paredes habían contenido mi sufrimiento mientras me consumía lentamente, envenenado por la mujer que amaba. Ahora, mientras caminaba por sus estériles pasillos con Lucía en silla de ruedas, los recuerdos se estrellaron sobre mí como olas de ácido. Gracias, esposo, susurró, su voz temblorosa con lo que pensaba que era gratitud. Gracias por darme una oportunidad de mejorar. Sonreí mientras la miraba, preguntándome si podía ver la oscuridad que se escondía detrás de mis ojos. Recordaba, en esta vida, cómo me había condenado a este mismo lugar. ¿Sabía qué horrores le esperaban detrás de estas puertas aparentemente inofensivas? El olor fue lo primero que me golpeó, esa mezcla distintiva de limpiador industrial y miseria humana que había perseguido mis sueños. Mis manos se tensaron en los mangos de la silla de ruedas, y por un momento, estaba aquí como paciente, tragando comida podrida, sintiendo el mordisco de látigos contra mi piel, rogando ver a mi esposa una vez más. «Te gustará aquí», dije suavemente, mi voz cargada de un significado no dicho. «Después de todo, tú misma elegiste este lugar». Me miró, la confusión destellando en sus rasgos desfigurados. «¿Qué quieres decir?».
Pero seguí sonriendo, empujándola hacia su nuevo hogar. El guardia que nos recibió tenía la misma expresión vacía que recordaba, el rostro de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a silenciar su conciencia. Los días se convirtieron en semanas, y observé a través de las cámaras de seguridad cómo mi esposa descubría la verdadera naturaleza de su rehabilitación. La primera vez que le sirvieron una comida de pan mohoso y sopa echada a perder, la apartó con disgusto. El castigo fue rápido y severo, 3 días sin comida, seguidos de un latigazo que dejó su piel hecha jirones. Estaba equivocada. Estaba equivocada, gritó mientras el látigo caía una y otra vez. Nunca volveré a hacerlo. La respuesta del guardia fue escalofriantemente familiar. ¿Todavía crees que puedes ser humana aquí? Sigue soñando. Este lugar es para castigar a personas como tú. Nadie sale vivo de aquí. Lo vi todo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Una parte de mí reconocía el horror de lo que estaba sucediendo, el mismo horror que había soportado en mi vida anterior. Pero otra parte, la parte marcada por la traición y la lenta muerte, sentía una oscura satisfacción. Pasaron 6 meses, y la transformación de Lucía estaba completa. Su cuerpo, ya debilitado por el accidente en la montaña, se había convertido en una sombra de lo que era. Su piel colgaba suelta sobre sus huesos, marcada por un mapa de cicatrices, algunas de los látigos, otras de quemaduras de cigarrillos, y muchas de sus propias uñas arañándose en la desesperación. Cuando finalmente la visité de nuevo, vi el momento de reconocimiento en sus ojos. No solo de mí, sino de todo, su vida anterior, su traición, la justicia poética de su situación actual. Diego, murmuró, su voz apenas un susurro, ¿cómo te atreves a tratarme así? Deberías ser tú quien esté aquí, no yo. Me agaché junto a su cama, lo suficientemente cerca para oler la descomposición que se aferraba a ella como una segunda piel. Así que tú también has renacido, susurré, dejando caer mi máscara de preocupación. Nunca imaginé que serías renacida y sufrirías tan horriblemente. Te irás al infierno, maldijo débilmente. Definitivamente irás al infierno. Reí entonces, un sonido vacío de alegría pero lleno de vindicación. Lucía, susurré en su oído, justo como ella lo había hecho conmigo en mi vida anterior, ¿y que si has renacido? Ya perdiste esta vez. Yo soy quien gana. No puedes cambiar nada. Solo sufrirás aquí, igual que yo lo hice en el pasado, torturada hasta la muerte. Mientras veía los últimos destellos de vida desvanecerse de los ojos de Lucía, sentí algo moverse dentro de mí, no triunfo, no alegría, sino un vacío hueco que resonaba en mi alma. La venganza que había planeado meticulosamente, la justicia que había anhelado durante 2 vidas, de repente se sentía tan pesada como las montañas que habían iniciado este ciclo de destrucción. Su último aliento vino con un gemido, no la maldición dramática que esperaba. En ese momento final, no vi a la mujer que me había envenenado, no a la blogger que me había traicionado, sino simplemente a un ser humano roto. Su mano, ahora poco más que piel estirada sobre huesos, aún se extendía, ya fuera en acusación o súplica de perdón, nunca lo sabré. De pie en esa habitación que apestaba a desesperación y desinfectante, los recuerdos me inundaron como olas. Lucía en los primeros días, sus ojos brillando con aventura mientras hablaba de sus sueños de escalar montañas. La forma en que solía reír, plena y libre, antes de que la fama y los seguidores se convirtieran en su adicción. Las caricias gentiles que una vez compartimos, antes de Javier, antes de la traición, antes de que la muerte y el renacimiento nos torcieran a ambos en criaturas de venganza. Señor, la voz del guardia rompió mi ensoñación, ¿le gustaría que nos encargáramos de los arreglos? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, mi garganta apretada por emociones que no podía nombrar. Al salir de ese centro de rehabilitación, esa casa de horrores a la que la había condenado, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de sangre y oro, y por primera vez desde mi renacimiento, me permití realmente sentir el peso de lo que había hecho. ¿Me había convertido en el mismo monstruo que buscaba castigar? En mi búsqueda de venganza, ¿había perdido algo fundamental de mí mismo? La satisfacción que esperaba sentir fue reemplazada por un vacío profundo, como si mi alma hubiera sido vaciada por la misma venganza que había alimentado durante tanto tiempo.
Dicen que vivir bien es la mejor venganza, pero yo había elegido vivir cruelmente. Había visto cómo sufría, había orquestado su caída, la había condenado al mismo infierno que había soportado. Y ahora, de pie en la creciente oscuridad, me preguntaba si alguno de los dos realmente había ganado. El aire nocturno llevaba el aroma de la lluvia, no el diluvio destructivo que había iniciado todo, sino una suave ducha purificadora. Incliné mi rostro hacia arriba, dejando que las gotas se mezclaran con las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba derramando. Si eran por la mujer que alguna vez amé, por el hombre que alguna vez fui, o por la humanidad que ambos habíamos perdido en el camino, no podría decirlo. Al final, nuestra historia no era solo sobre traición y venganza. Era sobre la naturaleza cíclica del dolor, como las personas heridas hieren a otras, como la línea entre justicia y crueldad se difumina hasta que ya no podemos reconocernos en el espejo. Yo había ganado, sí, pero la victoria sabía a cenizas en mi boca. A veces me pregunto si había otro camino que podríamos haber tomado, si en algún lugar en las infinitas posibilidades del renacimiento y las segundas oportunidades, existía una versión donde elegimos el perdón sobre la venganza, la sanación sobre el dolor. Pero esos pensamientos ahora son solo susurros en la oscuridad, tan insignificantes como las promesas que una vez hicimos de amarnos para siempre. La lluvia continuó cayendo, lavando el pasado, pero algunas manchas, he aprendido, nunca desaparecen del todo. Se convierten en parte de quienes somos, recordatorios de las decisiones que tomamos y los precios que pagamos por ellas. Me alejé de ese lugar cambiado, cargando el peso de 2 vidas de dolor y el entendimiento de que a veces, incluso en la victoria, todos perdemos algo de nosotros mismos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, por favor, dale un me gusta, para que otros también puedan encontrarla. A veces, las historias más difíciles son las que más nos enseñan sobre el amor, la pérdida y el precio de dejar que la oscuridad guíe nuestro camino. Dale, me gusta, y suscríbete para más historias que exploren las profundidades de la experiencia humana y los caminos que elegimos frente a los momentos más desafiantes de la vida.